Pero ahora queremos ver también qué opina alguien que conoce el tema, que es el doctor Jorge Sosa, defensor de Derecho Público, que nos va a acompañar a partir de este momento. ¿Cómo está, doctor Sosa? ¿Nos está escuchando usted? Buenas, gracias, Jimmy. Sí, ¿Qué tal? Muy bien. Después hablaremos de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá para monitorear la crisis carcelaria. Primero vamos a esto. A ver, por decisión del Gobierno Nacional, todo empleado público, para poder incorporarse a su puesto de trabajo, para poder ejercer su trabajo, necesita la dosis completa de vacunación. Le pregunto, ¿hay algún tipo de afectación a los derechos de las personas? No sé si es al libre albedrío de las personas cuando se le exige en su lugar de trabajo que presente la dosis completa. Bien, a ver, hay que diferenciar dos ámbitos, ¿no? El ámbito del Estado con respecto al usuario, que es el ámbito entre el que administra el Estado y el administrado, podríamos decir, y el ámbito del Estado con respecto a su propia estructura, al funcionamiento, obviamente, de sus entidades públicas, ¿sí? A la manera como aplica una política pública, ¿no? En el caso del presidente, por ejemplo, que de alguna manera viene a ser el representante o viene a tener como la cabeza o el jefe de gobierno, obviamente las funciones de aplicar políticas públicas con respecto a la administración, sí, no con respecto a los administrados, o sea, con respecto a quienes dependen de la administración, ¿sí? Está obviamente facultado, está cubierto en la ley, hay obviamente la base legal dentro del cual las entidades públicas pueden aplicar cierto tipo de requerimientos para sus empleados, ¿no? En este caso, entiendo yo que el requerimiento que hace el jefe de gobierno con respecto a la administración, ¿no?, se refiere justamente al problema de la variante Omicron, que puede traer una consecuencia, puede haber un impacto en la misma administración pública. Para que la función pública permanezca funcionando, esta medida, que es temporal, obviamente, es parte de las facultades del mismo jefe de Estado con respecto a su administración, sí, yo la veo que se encuentra dentro de la normativa debido a que es una situación excepcional. El Estado, el jefe de gobierno, tiene la capacidad de regular la propia administración pública. Sí. Ahora, con respecto a los administrados. Exactamente, al usuario, a los usuarios. El usuario. O sea, ahí obviamente sí hay un límite en la capacidad del jefe de gobierno o en la capacidad de las entidades, porque eso colisiona, choca directamente con garantías constitucionales, como por ejemplo el derecho a acceder a un servicio público. Quiero ir a pagar la luz, o quiero sacar la cédula de identidad, o quiero sacar un certificado en el Tribunal Contencioso Electoral o en el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Indudablemente que ahí lo que puede hacer la administración es instar, recomendar, todo lo que tiene que ver con la relación entre la administración y los administrados. Claro. Ya hay un choque, una colisión de garantías constitucionales en la cual debe siempre prevalecer el mayor acceso de los ciudadanos. Claro. ¿No? Doctor, en ese sentido, perdone la interrupción, muy interesante lo que estamos conversando. A ver, es decir, que de acuerdo a lo que usted me manifiesta, si el señor Ángel Melgar, que trabaja aquí, va a una oficina pública, va a pagar su planilla telefónica y resulta que le dice que por decisión de la administración, si no está vacunado, no tiene la dosis completa, no puede entrar. El señor Melgar puede oponerse y puede decir que tiene derecho a entrar y casi que a las bravas entrar. Eso es una restricción innecesaria. Pueden presentarse acciones incluso legales, una acción de protección, por ejemplo, sobre el fundamento de que los administrados, que somos los ciudadanos, tenemos intactas garantías constitucionales que solamente pueden afectarse vía ley. Claro. ¿Sí? La afectación de la restricción a la libertad de circulación, a que usted entre a una entidad pública, como es un derecho humano fundamental,
solamente puede ser restringida mediante ley. Por ley, doctor. O a través, claro, o a través de un estado de excepción que debe ser, ¿sí? Un decreto que debe ser, obviamente, podríamos decir, regulado por la Corte Constitucional. Pero la tendencia siempre es que el ciudadano acceda, ¿sí? Como administrado, puede acceder de manera amplia a todos los servicios que presta obviamente la administración pública, ¿no? Pero distinto es con respecto a los empleados públicos. Con respecto a los empleados públicos, yo sí considero que el gobierno sí puede exigir obviamente ese carnet de doble vacunación, porque se trata de la misma administración pública, no así con respecto a los administrados. Ahora, doctor, pero yo no soy un experto en temas de derechos humanos, usted es un máster en esto, pero siempre he escuchado que primero está el bienestar común por sobre el bienestar puntual, particular. ¿Por qué? En ese establecimiento público del que estamos charlando, vamos a suponer que don Ángel Melgar, que ya lo cogía a cargo, no lo dejaron entrar, protestó, mañana pasado posiblemente efectivamente puede presentar una acción reclamando, pero hay 150 personas adentro que se vacunaron y dicen, no, que no entre, está bien que no entre, porque nos puede contagiar a alguno de nosotros, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Se puede generar una fricción, ¿no? Bueno, para eso se pueden aplicar medidas temporales progresivas, graduales, como lo que han hecho ya el gobierno de Lenín Moreno, reducir los aforos, ¿sí? O por ejemplo, no permitir que todos entren al mismo tiempo, sino que dejar obviamente que hagan fila o que pasen por turnos, ¿no? Esas son medidas graduales, son medidas progresivas. Lo que no podemos hacer, lo que los gobiernos no pueden hacer, ningún gobierno, es restringir. De hecho, hay un gran debate en Suiza, ¿no? Sobre el tema del pasaporte COVID o del pase COVID, que ya han entrado en una consulta popular a ver si Suiza adopta o no adopta el pasaporte COVID, en que todos los ciudadanos tienen que portar un pasaporte en el cual consta que están todos vacunados. Doctor, Ecuador están preguntando en las redes si usted ya se vacunó. De verdad. ¿Usted ya se vacunó? Si no se ha vacunado, también está en libertad de no hacerlo. Pero pregunto, ¿usted se vacunó o no se vacunó? Una dosis. No. Una dosis. Bueno, solo una dosis. Está bien, ya le tocará la segunda. Ahora, otro ejemplo, antes de darle paso a Omar, que entiendo va a abordar un poco más a fondo el tema de la visita de la Comisión de Derechos Humanos. Un establecimiento particular, el restaurante Sosa. Los cines. Un restaurante particular, privado. Un cine, perfectamente. Que son privados, particulares. ¿Puede el propietario, el administrador, restringir el acceso de una persona? Privada. Claro, o una clínica privada. Pero para no irnos tanto para la clínica, vamos a los establecimientos. ¿Puede el administrador del cine, del restaurante, del bazar, de qué sé yo, restringir el acceso a las personas que quieren ingresar si no presentan la dosis completa del carnet de vacunación? Porque ahí tenemos otro ámbito, ¿no? Desde el Estado, como bien lo ve en el decreto que emite Guillermo Lasso, insta a que apliquen, ¿no? No ordena, porque es un ámbito en el cual el Estado solamente o los entes opcionales solamente pueden aplicar medidas graduales de restricción de aforo, pero no con respecto a presente los certificados para que usted pueda entrar. Ahora, desde el punto de vista privado, mi criterio, siempre que no se trate de un servicio público, es decir, un privado que de alguna manera está dentro del espectro de garantías fundamentales, por ejemplo, una clínica privada, por ejemplo, ¿sí? Siempre que no se trate, ¿sí?, de un privado que esté funcionando o que también provea de algún servicio que se relaciona con garantías de derechos fundamentales, yo diría que el privado, la discoteca, el restaurante, en el ámbito en el cual se desempeña, tranquilamente puede pedir, obviamente, el certificado de vacunación para que puedan entrar. Porque ya estamos en la esfera netamente, ¿sí?, del derecho privado, es decir, de la regulación. Siempre y cuando no se trate de un privado que esté de alguna manera prestando un servicio público o pueda estar garantizando algún derecho. Bueno, incluso, doctor, antes de la pandemia hay muchos
sitios privados, discotecas, bares, que tienen un letrero en la puerta y dice se reserva el derecho de admisión antes de la pandemia. O sea, es un ámbito diferente, como usted lo dice, pues, ¿no? El privado. Sí, pero por ejemplo, incluso en las discotecas privadas han habido casos, incluso que por no dejar pasar, han habido casos de famosos futbolistas de color que por no dejarlos pasar en una discoteca han presentado incluso hasta acciones penales por delitos de odio, ¿no? Hay un límite en cuanto a la reserva también de admisión, que tiene que tener alguna justificación. En general, el Estado prohíbe, la Constitución de la República del Ecuador prohíbe discriminar por razones de sexo, religión, educación, raza, condición. Se justifican las restricciones siempre y cuando exista en esa colisión entre el bien individual y el bien colectivo, en esa colisión obviamente haya que proteger un bien que puede ser más afectado en caso de que obviamente no eche mano de la restricción. Eso le pasó a Felipe Caicedo. Buen día, doctor Sosa, en un restaurante aquí en la ciudad de Guayaquil. Doctor Sosa, buenos días. La Comisión de Derechos Humanos está en Ecuador, arrancó ayer sus actividades, tuvo una reunión con el presidente Guillermo Lasso, tiene previsto visitar algunos centros penitenciarios, ha solicitado inclusive poderse reunir con el ex vicepresidente Jorge Glass por sus medidas cautelares que le fueron brindadas para ver si se están cumpliendo. ¿Qué puede hacer la CIDH en el país? Y su informe, suponemos que algún informe va a presentar, ¿no? ¿Qué tan vinculante puede ser para el Estado ecuatoriano? Una cosa importante, cuando la CIDH viene es porque ha recibido una invitación oficial del Estado, porque el protocolo es oficial. Es decir, ninguna delegación de visitas in loco, que también lo hace, por ejemplo, Naciones Unidas, que lo hacen también los relatores, ninguna visita en el país se hace sin invitación del gobierno, con la anuencia del gobierno, ¿no? Obviamente entiendo yo que si la CIDH está viniendo es porque ya hubo algún entendimiento entre el gobierno de Guillermo Lasso y la CIDH para que vengan a realizar la inspección. O la visita in loco, podríamos decir, bueno, no es realmente una inspección, sino que es una visita in loco. Una visita in loco, la Comisión Interamericana va a ir a donde está obviamente el problema, donde ha habido el problema de las masacres, pero principalmente se van a dirigir a Latacunga, Quito, Cuenca y Guayaquil para podríamos decir, examinar la situación de los reclusos y la estructura justamente de los centros carcelarios. De ahí se va a derivar un informe de recomendaciones. Ojo, la CIDH en esta etapa solo emite recomendaciones, ¿no? Y esas recomendaciones se las va a notificar el Estado con la finalidad de que el Estado las acoja o no las acoja. La finalidad, que podríamos decir, es un procedimiento cuasi judicial, es un procedimiento contencioso, es un procedimiento administrativo dentro del campo de lo que es el sistema interamericano. O sea, básicamente sería un exhorto. Recomendaciones. Terminará la CIDH presentando unas recomendaciones al Estado y el Estado tendrá que acogerlas o no, pero se las va a notificar obviamente al Estado. Perfecto. Ahora, y bueno, vamos a pensar mal, ¿no? Este informe que elabore la CIDH a la larga y para los próximos años podría ser un insumo para posibles demandas de los familiares de los asesinados en las cárceles en este año. Sí, insumo podría ser el fundamento para reparaciones integrales, para iniciar procesos judiciales contra el Estado, buscando una reparación integral. Del informe también se podrían derivar incluso acciones penales en el ámbito del derecho doméstico, indudablemente, ¿no? De hecho, traigo a colación el informe anterior de la CIDH sobre octubre del 2019, que vino acá. En el 2019 vino también la CIDH por el tema del problema de octubre, emitió un informe, fue la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño la que presidió la delegación, y a partir de ese informe, en conjunto con otros informes, se iniciaron algunas acciones legales, especialmente en el campo penal, ¿no? Obviamente estos informes de recomendaciones son siempre el fundamento o para una reparación integral o para que el Estado
acoja y rectifique algunos comportamientos o la aplicación de algunas políticas públicas, y también pueden servir para que se deriven de ahí responsabilidades penales. Perfecto. Ahora, doctor, ¿en cuánto tiempo aproximadamente, según lo que dice la experiencia, estaría este informe elaborado? Son 3 días de trabajo, tenían hoy hasta mañana, va a ser del 1 al 3 de diciembre, los trabajos y recorridos que van a hacer los delegados, los comisionados. ¿En cuánto tiempo ya podremos tener un informe con respecto a eso? Ojo que ayer, ahorita me estoy acordando, también se reunieron con la comisión de la Asamblea, no me acuerdo exactamente el nombre en estos momentos, de la comisión que hizo un informe con respecto a la situación de seguridad nacional, de soberanía y seguridad, con respecto a la situación del sistema carcelario. Sí, y se pueden reunir, pueden oír también a los familiares de las víctimas, pueden tener reuniones con otras entidades como la Defensoría del Pueblo, con los mismos personas que están a cargo del SNAI, con el Ejecutivo, ¿no? Son agendas amplias, son agendas diversas, en las cuales se oye no solamente a una parte, sino que se oye a todas las partes involucradas, ¿no? Probablemente la Comisión Interamericana esté presentando un informe ya para el próximo año, enero o febrero, ¿sí? Hasta que regrese, obviamente procesen los insumos. Estaríamos pensando que en enero o febrero podría la Comisión emitir algún tipo de recomendación. Mientras tanto, lo que podríamos ver son boletines de prensa que hacen resúmenes sobre la situación carcelaria, evidenciando alguna urgencia sobre algún peligro inminente. Podría también hacerlo inmediatamente la Comisión Interamericana, pero cuando llegamos ya al informe, es un informe que obviamente debe procesarse los insumos y que yo creería que eso podría estar para febrero o marzo justamente del próximo año. No creo que para este año tengamos ningún informe de la Comisión en ese sentido. Finalmente, y volviendo al tema de las restricciones para las personas no vacunadas, usted hablaba de una actividad particular, pero que brinda un servicio público. Ahí encaja el sector de la transportación urbana. En algún momento, ahí no se podría impedir que alguien no vacunado utilice un bus, ¿no? Lo que deben instrumentarse son medidas graduales, progresivas, restricciones de aforo, pero de manera progresiva, porque si no usted va a colapsar el país completamente, ¿no? Gran parte de nosotros hemos vuelto a la normalidad, una normalidad que nos ha costado muchísimo. Hay que intentar mantener esa normalidad de alguna manera para que el país siga funcionando económicamente, porque esto fue un caos, un proceso que colapsó económicamente al país. Por lo tanto, el derecho también debe de alguna manera tener alguna relación con el impacto económico. No toda la normativa que puede ser legítima necesariamente puede tener un impacto benéfico inmediatamente. Hay que saber también ponderar, hay que saber también adoptar medidas, podríamos decir, administrativas o una normativa que tampoco impacte económicamente a la ciudadanía que se está recuperando. Por eso es que yo hablo de la gradualidad en la medida en la cual vayamos viendo cómo esta nueva variante, la Omicron, tiene o no tiene realmente el impacto necesario como para adoptar medidas mucho más drásticas. Yo en este momento, yo no veo, o sea, no creo que deberíamos tener o adoptar medidas más drásticas, porque de lo que se sabe de la Omicron, es una variante que tiene síntomas bastante leves en ese sentido, ¿no? Dolor de cabeza, malestar general, pero que ya con una población, y eso hay que reconocer del gobierno de Guillermo Lasso, con una población que ha sido ampliamente vacunada, creo que podríamos buscar medidas que no impacten a la economía justamente del país. Bien, gracias al doctor Jorge Sosa, defensor de derechos públicos. Que tenga usted un buen día, doctor. Gracias, doctor. Interesante la entrevista.